calle, empresa, organización, instituto, colegio, hospital, etc. Y por último, la quinta pregunta, ¿cuándo se realizará la investigación? Una vez respondidas estas interrogantes, pues ya podemos elaborar, con las respuestas, sí, elaborar, una vez respondidas estas interrogantes, con las respuestas podemos elaborar una frase que debe tener entre 12 y 20 palabras. Esto, bueno, según las normas APA del 2010, se recomienda que no superen las 12 palabras. Y debe tener ciertas consideraciones que ustedes deben tomar en cuenta. Por ejemplo, que no debe incluir abreviaturas ni palabras que tengan varios significados. No se recomienda incluir nombres de instituciones, pero esto dependerá también de la problemática de estudio o de los requerimientos que ustedes tengan de acuerdo a su investigación. No incluir palabras o frases como métodos, resultados, un estudio de, una investigación de. El título estará directamente relacionado con el objetivo general del trabajo y también hay que evitar, como ya dijimos, ¿no? Abreviaturas, siglas, palabras que estén en otro idioma o números de disposiciones de normas. Eso por favor tengan en cuenta. Y de aquí, de estas recomendaciones, parten los elementos que debe tener una pregunta de investigación. Están listados: la interrogante, la pregunta clave que se va a plantear, las variables que ya dijimos, cuáles son las variables con las que se va a trabajar, la variable o variables que forman parte del estudio. Aquí tenemos dos casos. En el caso de un estudio descriptivo será una variable, mientras que en un estudio correlacional serán dos variables. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos que definir el enlace o relacionante, el vínculo con el cual se relacionan las variables. Como ya habíamos dicho, ¿quién conforma la población de estudio? La colección de individuos, de objetos, que son el foco principal de la investigación y que serán observados, encuestados o medidos. Habíamos hablado de dónde, delimitación espacial, el lugar o zona geográfica que corresponde al estudio, ¿sí? El ámbito específico de estudio. Y aquí, como ejemplo, ya habíamos listado, ¿no? País, ciudad, poblado, urbanización, organización, colegio, hospital. Ahí tenemos empresa, un conjunto de negocios. Y luego, pues, ¿cuándo se realizará la investigación? Delimitación temporal, el periodo de tiempo que comprende el estudio. Podemos encontrarnos con diferentes tipos de problemas. Pero antes de eso, algunos ejemplos. ¿Cuáles son las variables? Si es que hablamos, digamos, dentro de un estudio X en el que hablaremos de deserción laboral. ¿Cuáles son las variables? Clima laboral y deserción laboral. ¿Qué queremos saber? ¿Cuál es el problema? Podríamos decir, encontrar cómo influye el clima laboral en la deserción laboral. ¿Quiénes conforman la población de estudio? Podríamos decir que los trabajadores, y podríamos especificar trabajadores millennials. Considerando para este ejemplo, porque encontramos una problemática en este tipo de población relacionada a altos niveles de deserción laboral. ¿Dónde vamos a investigar? En Ecuador, ¿sí? Podría ser. ¿Cuándo se realizará la investigación? En el año 2020, ¿sí? Finalmente, como habíamos planteado 5 preguntas, extraemos las respuestas y con esas 5 respuestas hacemos la formulación de nuestro problema.
aquí pues estaríamos generando el título de nuestra investigación. Tenemos tipos de problemas, ¿sí? Según ahí tenemos un autor, los tipos de problemas de investigación con los que nosotros podríamos manejar son el teórico, el práctico y el híbrido. El teórico, cuyo propósito es generar nuevos conocimientos. El práctico, con objetivos destinados al progreso, a generar también, sí, en todo se genera nuevo conocimiento, pero aquí hablamos destinados al progreso. Y luego los teóricos prácticos, pues obtener información desconocida en la solución de problemas en la práctica. Continuemos, por favor. Ayúdeme, Jimena, con el siguiente enlace. No ese, por favor. Vamos con los ejemplos. Con el tercero, entonces, por favor. Con el tercer enlace. Están mal colocados. Vamos con el tercer enlace. Con el que dice... no, regrese, por favor. A docencia. Ya, profe. Por favor. Están mal colocados. Muy bien. El que dice ayudas para formular un problema. Ese. Ya. Muy bien. Acá tenemos ciertas ayudas de cómo hacer la formulación del problema. Considerar los elementos que habíamos ya detallado y pues tenemos aquí algunas ideas de preguntas clave para problemas de tipo correlacional específicamente. Entonces, hablábamos que cuando tenemos este tipo de problemas es que vamos a contrastar, ustedes saben eso más que yo, dos variables. Se trata de estudios de tipo correlacional y tenemos una lista de preguntas claves que podrían servir. Como, ¿existe alguna relación entre? ¿Confluye él con algo? ¿De qué manera influye? ¿Cuál es la influencia de qué manera tal cosa se relaciona con otra? ¿En qué grado tal cosa se relaciona con otra? ¿Cuál es la relación que se da entre? ¿Existe relación significativa entre? Esas serían algunas ideas. Bajemos, por favor. Bajemos, por favor. Entonces, aquí tenemos la estructura de la formulación de un problema correlacional. Nos da elementos que nosotros debemos verificar y a la izquierda y a la derecha tenemos un ejemplo. Va primero la pregunta clave, que arriba están listadas algunas. Luego la variable X, el enlace o relacionante, la variable Y, ¿sí? La población o la muestra. Luego viene en dónde, que sería el ámbito, ¿sí? El ámbito específico, el ámbito geográfico y luego el tiempo. ¿Sí? Aquí en el planteamiento del problema o realidad problemática, pues tenemos el resultado de 3 métodos. Hablamos del resultado de 3 métodos. Y nos cuenta sobre el método embudo. En este método parte de premisas generales a premisas específicas y cada vez más delimitadas. Esto incluye en el problema central de la investigación, es decir, que va desde lo más grande hasta lo más pequeño. Esa es la razón por la que yo les había pedido que para su idea de investigación ustedes busquen qué pasó en lo que ustedes quieren investigar en su idea, qué pasó a nivel mundial, una vez teniendo la definición, ¿no? Teniendo la idea, qué pasa a nivel mundial, qué pasa a nivel continental, a nivel nacional y a nivel regional. Y puedo tener una idea más clara de qué es lo que voy a investigar. Luego sigue el método de Cooper. ¿Sí? Este empieza por el área o disciplina de estudio donde se enmarca la problemática. Como ya habíamos dicho, ir de lo general a lo particular y teniendo en cuenta 3 aspectos que habíamos dicho, D, Q y P, que sería dónde, quién, quiénes o qué y qué problema, ¿sí? El problema. ¿Qué implicaría dónde? Ya dijimos. Puede ser un espacio real, un lugar predeterminado, dijimos un país, una ciudad, un poblado, una urbanización,
Y también puede tratarse de un espacio figurado. Ciencia, disciplina, corriente de pensamiento, campo de estudio, movimiento literario. Estamos hablando del método DQP y hemos dicho o hemos detallado dónde. Luego viene la Q, que es qué, quién o quiénes. Ahí en esta parte hablamos de grupos de personas, de animales, de cosas que están dentro del lugar que nosotros hemos elegido para la investigación. Como ejemplos, alumnos, pacientes, empleados, clientes. ¿Sí? Cuando hablábamos de la comida china, hablamos de los clientes. Cuando hablamos de la empresa de los muebles, hablamos pues de los empleados. Ahí estaríamos definiendo quién, quiénes o qué. Y luego nos viene la P, que es el problema. ¿Qué problema? Aquí se resalta cómo se presenta la problemática y cómo se ha estudiado o considerado previamente. Como ejemplos, y habíamos dicho algunos, pues podría ser bajo rendimiento, mala atención, baja motivación, alta rotación. Este sería el segundo método, ¿sí? Hablamos del primer método como el método embudo, que es el que nos permitía ir de lo general a lo particular. Luego hablamos del método DQP, dónde, quién y problema, qué problema. Y pues otros ejemplos de dónde, del DQP, sería dónde, en las industrias hoteleras de Atacames, por ejemplo. ¿Quién? ¿Quiénes o qué? Quiero un aplicativo móvil. ¿Qué problema? Visualización y descripción de habitaciones. ¿Cómo nos quedaría pues entonces la definición del problema de estudio? Visualización y descripción de habitaciones en el aplicativo móvil de la industria hotelera de Atacames. Otro ejemplo. DQP, de Sangolquí, ¿dónde? Q, ¿quién es quién o qué? Pymes textileras. Problema, apalancamiento financiero. ¿Cuál sería la identificación y definición del problema de estudio? Apalancamiento financiero en las pymes textileras de Sangolquí. Vamos ahora con, habíamos dicho que aquí, que el momento en que nosotros vamos a plantear, que vamos a realizar el planteamiento del problema, este planteamiento del problema era el resultado de la suma de tres métodos. Hablamos del método embudo, hablamos del método DQP y ahora vamos a hablar del método C, causa, efecto y aporte. ¿Sí? El método SEA nos permite delimitar el estudio y obtener la segunda, tercera o n variables que se requieren. C es causa, E efecto y A aporte. En causa, ¿cuál es la causa que ha originado el problema? El efecto, ¿cuál es el efecto de ese problema? El aporte, ¿cuál es el aporte que brinda el investigador a ese problema? ¿Sí? Entonces, en los ejemplos que hemos visto, podríamos decir la causa, bajas ventas, venta cero, el efecto, apalancamiento financiero, el aporte, generar conocimiento o solucionar un problema, generar una plataforma de ventas online, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí estaríamos hablando de los tres métodos que se unen para ayudarnos a a generar el planteamiento del problema. Vamos a ver otros ejemplos. Planteamos un problema. Los casos clínicos de malaria en pacientes en el hospital XX. ¿Sí? ¿Cuál sería la causa? Ahí hablamos de SEA, ¿no? Causa, efecto y aporte. La causa, deficientes programas de prevención y control. El efecto, provoca estado de coma. El aporte, proponer programas y prácticas sanitarias para el control de enfermedades de malaria, para este caso en el hospital XX. Otro problema. Vamos, rendimiento académico en alumnos del colegio XX.
Causa, dificultad de aprendizaje. Efecto, desmotivación académica. Y aporte, proponer hábitos de estudio. Y estaríamos aplicando el método SEA. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Listos, entonces, para la siguiente clase, bueno, hoy hemos trabajado hasta las 9 y mañana trabajamos solo media hora para que no se enojen. Para la siguiente clase, siguiendo esta guía, ya les voy a colocar lo de los tres métodos que se utilizan, que hablábamos del embudo, el método, el SEA y el DQP. Ya les pongo la información para que ustedes se guíen y con eso pues ya pueden realizar la formulación o el planteamiento del título de su investigación. Por favor, si tienen preguntas, indíquenme.